Si nos fijamos un poquito, podemos disfrutarla en todo tiempo, podemos disfrutarla en todo momento, podemos disfrutarla no solamente los domingos que venimos a la iglesia, podemos disfrutarla todos los días de la semana, no solamente los miércoles que tenemos culto, los viernes que salimos al campo, no es solamente en esos días, sino que todos los días yo puedo disfrutar de esa gracia. Por eso lo podemos incluso hacer sin que se nos note. Los católicos tienen que arrodillarse. No, no es que tienes que arrodillarte, tienes que poner las manitas así. Es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Los musulmanes también tienen que arrodillarse. A veces los hemos visto por los aeropuertos y ponen su mantita, su alfombra, mirando hacia la Meca. Y tienen que estar con la brújula. Hay aplicaciones móviles para que te indique dónde está la Meca, porque si estás en algún sitio, pues hay una aplicación móvil, no sé si la habéis visto, hay una aplicación que te indica hacia dónde está la Meca. ¿Para qué? Porque yo tengo que, o tienen que rezar en esa dirección y tienen que arrodillarse. Y no les importa arrodillarse en público. Estando en los aeropuertos, estuvimos haciendo escala en Qatar y los veíamos, ponían ahí con su traje, su corbata, su maletín, lo ponían en un lado, sacaban sus cerillas, se ponían con su aplicación, ¿dónde está? Por aquí, pum, ya no. Nosotros no necesitamos nada de eso. Dios está con nosotros. Podemos disfrutarlo fácilmente. Por eso lo podemos hacer, incluso caminando por la calle podemos gozar y disfrutar de esta bendición. Los chamanes tienen que ir a algún templo, pero nosotros no. Los chamanes tienen que buscar un sitio, un lugar donde acobijarse, donde esté la imagen del Buda y ahí es donde tengo que hacerlo. O en mi casa tengo que levantar un altar, en mi casa tengo que poner un Buda, en mi casa tengo que poner una Virgen, en mi casa tengo que poner un... Nosotros no. Nosotros somos el altar de Dios, nosotros estamos ahí. Por eso tenemos que percatarnos de este misterio y empezar a recibir respuestas en el nombre de Jesucristo. Fácil, como a través de la oración. A través de la oración nuestras debilidades desaparecen. Lo que antes éramos incapaces de hacer, podemos hacerlo. Y podemos ver vidas cambiadas y transformadas solo a través del nombre de Jesucristo. No es que yo me lo proponga, es la obra de Cristo. Y es importante que hoy nos compartiéramos este testimonio. ¿Por qué? Porque al orar vendrán grandes respuestas. Porque en la oración hay poder, porque Dios nos ha dado a Cristo, pero al orar disfrutando de Cristo, recibimos gran fuerza. Recibimos gran poder cuando oramos en el nombre de Jesucristo, porque Dios nos ha dado tantas bendiciones, pero no lo sabemos, no las disfrutamos. Decía los obreros hoy, tenemos que tener clara nuestra identidad para disfrutar de nuestra autoridad. Tenemos una gran autoridad, pero que perdemos porque no reconocemos a veces nuestra identidad, porque tenemos inseguridad en lo que somos. Por lo tanto, tendremos mucha más inseguridad en el poder que tenemos, pero Dios nos ha dado un gran poder. Vinimos muchas veces a la iglesia como fracasados en el mundo. A veces nosotros, incluso viniendo del seminario, yo recuerdo que nuestra fe, después de haber estudiado teología y después de ir a la iglesia desde niño, tenía una fe muy débil. Yo recuerdo que aunque la gente decía, ¿qué fe tienes? Yo la veo ahora con el tiempo y no era una buena fe. No tenía fe buena. ¿Por qué? Porque era una fe basada en el misticismo, una fe basada en la religiosidad, en el humanismo. Y yo me di cuenta, gracias a Dios, que me hizo ver esta realidad. Para el mundo, qué bien hacer las cosas, qué esforzado eres trabajando, o qué bien diligente eres. Pero era mi humanismo. Sales del seminario y a veces parece que te crees que eres algo más, porque tienes un título. Pero te das cuenta que no vale para nada los títulos. Los títulos no sirven. A mí me dan títulos, los tengo por ahí algunos guardados y los tengo por ahí archivados. Algunos ni los fui a recoger, por cierto. Porque no tienen importancia en realidad los títulos. Cuando creemos en Cristo, no es que todo se acabe, sino que cuando creemos en Cristo, las respuestas vienen constantemente y recibimos poder. Es la diferencia. No es que no vengan cosas a nuestra vida, sino que recibimos el poder. Recibimos en medio de las dificultades, recibimos las respuestas. Y a partir de ese momento que entendimos esta palabra, que yo pude entender esta palabra correctamente, desde ese momento empecé a ver la Biblia de forma diferente también. Claro que antes conocía la Biblia, sabía la Biblia, hablaba de la Biblia, predicaba la Biblia, pero no la podía ver realmente como la Biblia era. Me di cuenta, y hermanos, os bendigo para que nos demos cuenta en el día de hoy, que la Biblia y la palabra de Dios operaba en mi vida como opera en tu vida. Ha dicho algo el
el pastor Jonathan cuando ha terminado de hablar a Alberto. No es solamente el poder de Dios en una persona, sino que es el poder de Dios a través de la vida de una persona. Es el poder de Dios a través de la vida de una persona. Necesitamos ese poder que transforma a las personas y que son utilizadas, o que gracias a ese poder es utilizada para la obra de Dios. Las personas que saben esto, las personas que entienden esto, son las personas que reciben la palabra del púlpito constantemente. Las personas que no entienden esto, que decía hoy Alberto, vienen al culto, bueno, porque tenemos que venir al culto, porque me lo dicen, porque es costumbre, porque ya es una tradición, pero no han experimentado esto. Entonces, la palabra, la escuchan, no la comprenden. Y hay muchos creyentes, no comprenden la palabra. Dice, pero sí es muy sencillo. Sí, pero la mente, la cabeza, está en otra cosa. La palabra de Dios opera en tu vida. Por eso Dios nos da la palabra a través del púlpito. Por eso nos da la palabra que se cumple en nuestra vida. Por eso he dicho muchas veces, mi título de oración es, Señor, tú dame la palabra que tenga que compartir en el púlpito. No es la palabra que yo quiera, no es la palabra que más me guste, no es la palabra más bonita, quizás no sea la palabra mejor expuesta, pero dame la palabra que se cumple en el campo. Dame la palabra que se cumple en cada uno de los creyentes. Porque si no, o no es palabra de Dios, o los que están escuchando, no están escuchando la palabra de Dios. Señor, danos la palabra que se cumpla en nuestra vida. Danos la palabra que transforme, que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Porque si no, no me sirve para nada. Porque si no, es escuchar mensaje tras mensaje, engrandecer la mente de conocimientos inútiles totalmente. Porque un conocimiento que no está puesto en uso, ¿para qué sirve? ¿Para qué me serviría a mí ahora haber encontrado, no sé, la fórmula o la vacuna contra el coronavirus y callármelo? ¿De qué serviría? Para nada, si no lo comparto con los demás, si no lo entrego a los demás, si no lo doy a los demás. ¿De qué me sirve tener la vacuna? ¿De qué nos sirve tener la vacuna del mayor problema del ser humano y no compartirlo? Y no experimentarlo, no entregarlo, no exponerlo a las personas que más desprotegidas y débiles están en este mundo ahora mismo. ¿De qué serviría? La Biblia es la palabra viva de Dios y tengo que entenderla de esta manera. Y desde ese punto empezamos a ver cosas diferentes. En todo el mundo hay personas con éxito, pero la Biblia dice que las personas que tienen verdadero éxito son diferentes, no es el éxito de este mundo. Nosotros cuando vemos y hablamos de éxito, ¿en qué nos imaginamos? A un tipo con traje a medida, un coche, una buena casa, una buena posición. Pensamos que esas son personas de éxito. Para la Biblia son diferentes. ¿Quién era personas de éxito en la Biblia? José, pero fue esclavo, pero tuvo verdadero éxito. ¿Amén? David era un simple pastor de ovejas. ¿Cómo puedes decir que un pastor de ovejas, pero tuvo el verdadero éxito? Llegó a ser rey. ¿Es así o no? A veces pensamos cosas diferentes de la sociedad. El mundo nos hace ver cosas diferentes, nos hace valorar las cosas diferentes. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que en el día de hoy tengamos ojos espirituales para ver el mundo. Necesitamos tener 3 tipos de ojos, de ver de 3 formas diferentes de ver las cosas. Yo tengo que tener una visión clara, unos ojos claros para ver el mundo. ¿De qué manera? Como Dios lo está viendo. El lugar de trabajo donde Dios nos ha dado y los campos del mundo donde nos ha ubicado Dios, ¿qué es lo que yo tengo que ver y entender? Que son un gran regalo de Dios. ¿Alguno dice amén? Es que a mí no me gusta mi trabajo. Es tu campo misionero, hermano. Tú sabes que los misioneros van y tienen que ir a lugares y a sitios y a países que a no todo el mundo les gustaría ir. Guatemala, que decía el hermano, a mí no me gustaría ir a Guatemala. ¿Por qué? Porque la situación que hay en Guatemala no es la más cómoda, ¿verdad? Pero Dios nos manda a esos campos. A lo mejor no te manda a Guatemala, pero te está mandando a tu empresa, te está mandando a tu trabajo. Dios nos ha enviado a nuestro lugar de trabajo. Piensa, no es que tú lo encontraste, sino que Dios te envió. El campo que Dios nos dio es en el mundo, es un regalo de Dios.
No lo tomes como el castigo. Ay, es que tengo que ir porque no me queda más remedio. No, es el regalo que Dios te da. Es tu regalo. Nuestro trabajo es el lugar donde Dios nos comisionó como evangelistas. Tenemos que ver el mundo con los ojos espirituales. Quitémonos el pensamiento de que el trabajo es un castigo de Dios. No es verdad. Es el lugar donde Dios nos envía a esa empresa, es el lugar que Dios nos dio, y allí sois los líderes, los pastores y los obreros en ese campo. Amén. Tenéis que verlo así. Después que lo vio José, tuvo éxito. ¿Y qué es lo que dijo cuando vio a sus hermanos? Cuando pudo abrir sus ojos espirituales, cuando lo vio, ¿qué dijo? No habéis sido vosotros los que me habéis enviado, ha sido Dios quien me ha traído antes que a vosotros. Él entendió, era parte del proceso y la voluntad de Dios. Yo tengo que verlo de esta manera. Todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, todo lo que experimentamos, es parte del plan de Dios. Es la plataforma que Dios va a utilizar para levantarte como origen de bendición en el lugar donde Dios te ha puesto. Por eso di gracias a Dios por este nuevo ministerio. Dios levanta las obras, porque tengo que ver que ese campo donde están los hermanos ahora yendo, ¿cómo lo tengo que ver? Es un regalo de Dios que Dios os ha dado. No es una carga, no es un esfuerzo. Es el regalo que Dios nos ha dado y es la bendición que Dios nos ha dado. Y lo digo que nos ha dado porque como iglesia lo tomamos. Es la bendición que Dios nos ha dado. No es un simple lugar donde ir a hacer cosas en el mundo. Ese es el lugar de trabajo de Dios. Es donde Dios trabaja, donde Dios obra. ¿Cuántas veces he dicho dónde ocurren los milagros de Dios? Cojamos la Biblia. ¿Dónde dice que ocurren los milagros? ¿Dónde están ocurriendo todos los milagros en las Escrituras? Ninguno en el templo, todos en el campo. ¿Dónde está la obra de Dios? Está en el campo. ¿Dónde se va a ver la obra de Dios? En el campo. Esa es la bendición que Dios nos está dando. La bendición que Dios os está dando. Por eso bendecimos en el nombre de Jesucristo a nuestros hermanos, porque están en el lugar donde tienen que estar. Por eso tenemos que orar por el ministerio, tenemos que orar por los que están en el campo, porque también es verdad, como ha dicho, vendrá oposición. ¿Verdad? Por eso que viene oposición, nosotros tenemos que tener ojos para ver la obra de Satanás. ¿Amén? Tengo que tener ojos para ver el mundo, pero tengo que tener ojos también para ver la obra del diablo. Si lo podéis ver en el capítulo que hemos leído, en el versículo del 3 al 5, está puesto ahí. Yo me pregunto muchas veces, ¿por qué la gente en el mundo vive buenas vidas, parece que viven bien, para luego fracasar en última instancia? La mayoría de los casos es así. El otro día vi un reportaje de Edgar Allan Poe, un gran escritor, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado alguno de los relatos, historias de Edgar Allan Poe? ¿Verdad? ¿Sabéis cómo murió? Medio alcoholizado, en un parque, solo. Se lo encontraron muerto. No se sabe ni cómo fue. Un hombre que vivió en el alcoholismo continuamente. Grandes escritores. Un caso me ha venido a la mente porque lo leí hace poco. ¿Por qué, teniendo tanto éxito, al final terminan de esa manera? ¿Por qué surgen las naciones y se levantan grandes superpotencias solo para que al poco tiempo sean destruidas, como han sido destruidas? La Biblia nos habla en este punto de cómo tenemos que abrir nuestros ojos. ¿Qué dice la palabra en el texto que hemos leído? El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Es el diablo. ¿Y qué es lo que pretende el diablo? Confundir para que no veamos lo que sucedió en Génesis 3. Por eso hacemos tanto énfasis en esta palabra. Porque es lo que el diablo trata de evitar que veamos, la obra de Génesis 3. ¿Por qué? Porque este es el movimiento de la nueva era. La nueva era trata de ocultar esta realidad espiritual. La nueva era trata de confundir y traer confusión, diciéndonos, no te hace falta tener a Dios. ¿Por qué razón? Porque tú puedes ser tu mismo Dios. Eso sigue diciéndonos la nueva era como el principio de los tiempos. Y por eso las personas fracasan, por eso las personas caen. ¿Para qué? Nos trata de engañar, para que no veamos el problema de Génesis 6, que la maldad creció de tal manera. Hoy en día me recuerdan cada vez más estas palabras. La maldad hoy en día está creciendo de tal manera que no sabemos, a veces los propios creyentes se asustan. ¿Dónde vamos a ir a parar? ¿Cómo vamos a poder solventar esto? Satanás está tratando de ocultar el problema espiritual.
No veamos esto. Que las naciones peleen entre sí, que las personas peleen entre sí, que las personas se lleven mal entre sí y no veamos el problema espiritual, que no veamos el movimiento de la masonería, que es Génesis 11, poder querer construir una gran torre que no necesitamos a Dios. Dios conoce, sabe nuestro problema y nuestra dificultad. Él gobierna nuestras vidas, por eso no necesitamos preocuparnos. El diablo quiere hacer esta obra, pero debemos de conocer esta realidad y conocer esto, que el Dios de este siglo, Satanás, quiere confundirnos, haciéndonos ver que Hechos 13 sea nuestra cultura. Decíamos hoy, la corriente de este siglo en Efesios 2:2. ¿Qué está haciendo el diablo? Esa corriente de este mundo que viene de Génesis 3, de tal manera hoy en día lo estamos oficializando y hoy en día en nuestra sociedad lo estamos convirtiendo en nuestra cultura. El problema de Génesis 3 está haciendo que las personas caigan en la idolatría, que estén cayendo en la oscuridad. Pero a eso, ¿qué le están diciendo? Es nuestra cultura. Vamos a otros países, hablábamos el otro día con Pascual, con África, esa es la cultura. Vamos a Ecuador, esa es la cultura. Y hablan de Perú, esa es la cultura. Vamos a Rumanía, es que es nuestra cultura. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos levantando una cultura, la estamos oficializando de tal manera, estamos asumiendo la obra del diablo y la llamamos nuestra cultura. Nuestra cultura. Esto ya ocurrió en el pasado, y en el pasado con la cultura sacrificaban vidas. ¿O no recordamos esto? En base a nuestra cultura quemábamos a personas. ¿En base a qué? A nuestra cultura. ¿Quién crea la cultura? ¿Y quién engaña al hombre? El diablo está engañando al ser humano. Por eso tengo que entender el estado de las personas. ¿Dónde quiere el diablo llevar a la gente? A la destrucción, a través de los 6 estados de los no creyentes. Por eso muchas veces decimos, hoy en día el 20% de las personas están cayendo en la depresión. 20%, de los cuales el 10% están en tratamiento médico antidepresivo y están en hospitales psiquiátricos. 20%. Y va en aumento. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que todo el mundo está sufriendo. Por eso Jesús dijo, vuestro padre el diablo. Estáis haciendo la obra. La gente no lo sabe, pero es cierto, ocurre. Por eso ocurren graves problemas a las personas, y cuando caen en esos problemas, las personas, ¿qué es lo que buscan? Lo que les han enseñado siempre, la religión, la idolatría. ¿Qué están buscando? Que algo o alguien les saca de su problema cayendo en esa idolatría, atando más cada vez a las personas, para que después de esto vengan enfermedades, vengan las enfermedades del alma, las enfermedades de la mente, hasta llegar al punto de caer en enfermedades continuas. Y estamos en una crisis que se está convirtiendo ya en internacional con el coronavirus. Todo eso, ¿por qué será? En una sociedad tan avanzada, tan inteligente, en una sociedad que parece mentira que enfermedades como estas, los gobiernos, los países con tanto conocimiento y tecnología sean incapaces de parar una gripe. Porque en el fondo es una gripe mala, pero una gripe, ¿verdad? No somos capaces. Y hay una gran alarma social. ¿Dónde está el verdadero problema? Sigue siendo un problema espiritual. Las personas siguen sufriendo. El problema espiritual pasa a nuestros cuerpos, se traspasa incluso a las siguientes generaciones. Nuestros problemas físicos, espirituales, los traspasamos. ¿Para qué? Para que en última instancia nuestro destino eterno sea el infierno, sea la oscuridad. Y así el hombre está perdiéndose continuo y constantemente. Dios nos ha llamado en este proceso de la historia y nos ha dado una respuesta. Tenemos que tener ojos para ver la respuesta que Dios nos ha dado. ¿Qué dice el texto que nos ha dado? Dios nos ha dado la luz. ¿Amén? ¿Qué somos si no? La luz en medio de la oscuridad. Tenemos que tener ojos para ver esto. Versículo 1 del texto que hemos leído. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Qué significa que no desmayamos? Significa
que hay cosas que nos van a poder hacer incluso desmayarnos. Amén. Que va a haber circunstancias donde podemos caer en el desmayo de las circunstancias que son. ¿Qué significa eso? Que Dios nos da la luz. Que aunque puedan venir acontecimientos, que puedan venir circunstancias, que pueden que las personas se desmayen incluso, podemos decir que Dios nos dio la luz y nos dio este misterio del nombre de Jesucristo, para que no caigamos atrás. Por eso los que creen somos como una luz en medio de la oscuridad y debemos de resplandecer con esa luz para que las tinieblas en tu familia, en mi familia, en nuestros campos desaparezcan. Que el resplandor de esta luz es creer en este Cristo y aferrarnos a este pacto de que Dios nos ha dado esta luz. El vivir con conciencia, como dice el versículo 2, es saber que soy un hijo de Dios y resplandecer esa luz. Eso dice el versículo 2. Manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Tengo que tener esa conciencia de que soy un hijo de Dios, no soy cualquier cosa. De que somos la luz en medio de la oscuridad, que somos aquellos que llevamos la verdad en contra de la mentira, como decíamos hoy, que llevamos la vida contra la muerte. Y nunca la muerte ha podido vencer a la vida, nunca la oscuridad puede vencer a la luz, nunca el pecado puede vencer a la gracia de Cristo. Tenemos ese poder. Vemos cómo Satanás, en los versículos 3 y 4, Satanás nos confunde para que no veamos esta realidad. ¿Cuál es la palabra que el diablo quiere? Que no entendamos esto. Por eso veo que hay muchos creyentes que están siendo engañados, porque no entienden esta palabra. No saben qué bendiciones tienen. Por eso vengo predicando durante esta semana. ¿Qué bendición pensamos que tenemos? Los coches, las cosas, el dinero, el trabajo, un buen trabajo, que me gane mucho dinero. Pensamos que las bendiciones son las cosas físicas que obtenemos. No hemos entendido las bendiciones espirituales. Por eso también a veces pensamos es que el evangelismo es difícil. Claro, porque no sabemos las bendiciones que tenemos. Tú eres la luz del mundo. Tú tienes que saber cuál es tu identidad. Tienes que utilizar tu poder. Nunca la oscuridad puede vencer a la luz. ¿Por qué razón? Entre otras cosas porque la oscuridad no existe. Yo no soy muy técnico en esto, Andrés entiende más que yo en estas cosas. Pero ¿se puede medir la oscuridad? ¿Pero la intensidad de luz? Sí. Pero la oscuridad no se puede medir. ¿Por qué? Porque no existe. La oscuridad es la ausencia de luz. ¿Amén? No existe. Pero ¿cómo voy a vencer yo la oscuridad? Fácil. Resplandece en el nombre de Jesucristo. No podemos vencerla de otra manera. Si queremos luz, tenemos que prender el interruptor y entonces habrá luz. A nadie se le ocurre entrar en una casa, bueno, las modernas ahora sí que entran y dan 2 palmadas y se enciende la luz automáticamente. Pero no hace falta gritar, no hace falta, oye, que se encienda la luz. No, das el interruptor y ya está. ¿Es difícil dar un interruptor para que haya luz? Lo hacemos todos los días, varias veces al día. Lo hacemos inconscientemente. Nadie piensa, ahora voy a entrar a casa y voy a encender el interruptor para tener luz. ¿A que nadie lo piensa? Entramos y ¡plaf! Golpeamos el interruptor y la luz se enciende. Hasta los niños más pequeños. Mi nieto ya empieza con los chiquititos, ya empieza ahí y ¡plaf! ¡plaf! Y empieza a dar porque le llama la atención de ¡pum! Y se enciende la luz y la apaga. No piensa otra cosa, simplemente prende la luz. Ya está. Tenemos la gracia de Dios. Nosotros somos esa luz. Tenemos que resplandecer en el nombre de Jesucristo. El que pensemos que salvar el mundo es difícil, no nos engañemos. Esta es la obra de Satanás para que no veamos la realidad. Cuando hablamos de la evangelización del mundo y el pensamiento que me viene es somos muy pequeños, no vamos a poder, esa es la voz de Satanás que trata de engañarlo. Y tenemos que ser inteligentes y decirle, no te estás engañando, no me engañes a mí. Yo no voy a hacer la evangelización del mundo. Es Cristo a través de su pueblo que va a hacer la evangelización del mundo. Amén. Yo no la voy a hacer. Es la obra de Cristo a través de su pueblo.
La obra de Cristo a través de sus hijos. Por eso no caigamos en engaños. Simplemente aferrémonos al pacto eterno que Dios nos ha dado. No caigamos en esos engaños. Ay, es que no tengo dinero, es que no tengo esto, no tengo lo otro. Porque Dios es el Dios todopoderoso. No permitas que el diablo te engañe en estas cosas. ¿Qué tengo que saber? Aférrate al pacto. Que solo a través de Cristo tenemos solución a todos los problemas. A todos. A todos. No a algunos. A todo. Vuelvo a decirlo de esta mañana. Porque Él solucionó los problemas del pasado y futuro. Amén. Si Él ha solucionado el presente, el pasado, el presente y el futuro, ha solucionado todo. No te preocupes, no te angusties por ninguna otra cosa. Simplemente disfruta. Simplemente ilumina. Para eso os bendigo. Levantar altar delante de Dios. Levántate como dice Isaías 61. Levántate y la luz de Cristo resplandezca en tu vida. Si tú te levantas, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es levantarte, ponerte de pie y decir, aquí estoy yo. La luz de Cristo resplandecerá a través de ti. Tú no eres la luz está en ti. Amén. No nos engañemos, la luna no tiene luz, solamente recibe la luz del sol. Amén. Nosotros tenemos que ser las lunas que resplandezcan la luz del sol, que es Cristo en nuestra vida. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podáis disfrutar en la presencia de Cristo, no con la religión, sino con Cristo. Amén. No con las religiones, sino con Cristo. Cristo es la única respuesta. Religiones hay muchas. Algunas son buenas porque hacen cosas bien. Bueno, hacen cosas buenas. No podemos decir otra cosa. Pero ninguna es Cristo. Amén. Ninguna es Cristo. ¡Ninguna! Aquí no hacemos ninguna. Solo Cristo. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos tener estos ojos espirituales para ver el mundo y nuestro campo, que veamos la obra del diablo y que veamos que somos la luz del mundo. Con estas tres visiones podremos hacer la evangelización y cualquier obra que Cristo mismo quiera hacer con nosotros. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.